Amparito, Dios les bendiga. Amados hermanos, muy buenos días, el Señor los bendiga. Que el Señor nos siga visitando en esta mañana con su presencia, con su dirección y su control. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este estudio de la palabra, porque es un estudio que vamos a repasar y vamos a considerar la palabra del Señor. Sabemos que estamos llevando una secuencia de 21 días de transformación en la ¿qué? Consolación, en la del Señor. Del 29 empezamos al 19 de octubre. Padre y amado Señor y Dios Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana, Padre. Te pedimos que este tiempo que nos permite reunirnos como iglesia para orar, meditar en su palabra, Señor, clamamos que nos dé sabiduría, entendimiento en su palabra, con su gracia, con su amor, Padre precioso, y con tu dirección, Padre, porque sin ello nada podríamos hacer, Señor. Clamamos al Dios de poder y de gloria, al Dios de amor y de bondad, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites reunirnos, Señor, y considerar tu palabra y todos tus hechos poderosos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Entonces le damos la bienvenida a la iglesia Emanuel Cruzada Cristiana, a nuestros pastores Rafael y María Luisa, a nuestro pastor Daniel, su esposa, la pastora Susan y sus niños, a Daniel y Alejito y a toda la iglesia en general, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar estudiando la palabra. Entonces hoy la palabra tenemos hoy la palabra vamos a abrir la Biblia, como ha dicho la hermana Paro, alistemos nuestra Biblia, nuestro esfero y nuestra libreta de apuntes y vamos a estar leyendo en el libro de Lucas capítulo 7 del versículo 11 al 17. Bueno, pero vamos a estar leyendo únicamente del 11 al 13. Dice el título de la palabra de hoy: Jesús consuela a su creación en distintas circunstancias. Y la palabra de Lucas 7, versos 11, 13, vamos a también leerla en el nombre de Jesús. Amén, amén. Libro de Lucas capítulo 7, ¿no, hermanos? La podemos leer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dice la bendita palabra del Señor: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. No llores, le dijo el Señor. Le dio una orden a la viuda y le dijo: el Señor sabía por qué le decía no llores, porque ella estaba muy triste, ella estaba muy dolida, ella estaba triste porque no tenía a su esposo, se había muerto. Y ahora lo único que tenía era su hijo y se murió el hijo y lo iba a enterrar. Entonces, ¿cómo no se va a doler una madre, cierto? Cuando tiene uno únicamente, ni que tuviéramos 10, nos duele, porque son hijos de nuestro vientre, el que el Señor nos ha regalado y nos lo ha permitido disfrutar. Pero se mueren y entonces, ¿qué hacemos? Enterrarlos, pero entonces tenemos que, pues gloria a Dios, nosotros todavía, yo no he enterrado un hijo todavía hasta el tiempo del Señor. Pero las madres que han enterrado 1, 2, 3 y cuántos hijos entierran ellas, cómo nos duele el corazón, ¿cierto?, de verla llorar. ¿Cómo se compadecería el Señor Jesús al ver llorar a esta mujer?
Entonces, cuando el Señor llega con sus discípulos, con el pueblo que lo acompaña, que viene a la ciudad de ¿dónde? De Naín, ¿cierto? Que esa ciudad de Naín tiene, es el significado de Naín, que es agradable, es placentero, es muy bonito, según cuenta la historia. Un país, una nación placentera, allí donde vive la viuda, ¿cierto? Pero ahora para ella no es placentera, porque ahora para ella es de dolor. Entonces, ¿quiénes son o cuántos son esos discípulos que van con el Señor Jesús? Cuando el Señor va camino a la ciudad de Naín, donde está la viuda, ¿cierto? No sabemos quiénes son los del pueblo, pero sabemos que los discípulos son los que conocían al Señor Jesús y lo seguían. Pero el pueblo tal vez no, porque dice que iba multitud con él, ¿cierto? Entonces, eso es, qué bendición que el Señor no iba solo, sino el Señor lo acompañaban sus discípulos y lo acompañaba también mucho pueblo, dice la palabra. Entonces el Señor va camino allí, entra, dice la palabra del Señor, aquí donde nos dice que cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente. ¿De dónde? De la ciudad. Con ella también iba mucha gente, pero la diferencia es que no iban discípulos con ella, sino gente que la acompañaban, tal vez sus vecinos, tal vez personas que la llegaron a conocer, tal vez personas que conocieron a su esposo y también conocieron a su hijo, pero la iban acompañándola en su dolor, en su sufrimiento, en esta situación que ella estaba pasando, una situación de dolor, una situación de pena, una circunstancia que estaba pasando ella, una circunstancia de ¿qué? De dolor, primeramente de viudez y ahora de pérdida de su hijo, la muerte de su hijo, único hijo, ¿cierto? Y entonces dice la palabra que el favor de Dios, cuando Dios da hijos, quita la afrenta. Los hijos muestran el favor de Dios. Ella había sido quitada su afrenta cuando el Señor le regaló su hijo. Pero ahora como el Señor no se lo quitó, se murió el hijo. Entonces, pero sabíamos que ese hijo mostró el favor de Dios. Ese regalo que el Señor le dio a la viuda, que le permitió tenerlo en su vientre, criarlo 9 meses, darlo a luz, amamantarlo, cuidarlo, creció, no sabemos cuántos años tenía, pero sí, porque el Señor dijo una palabra que más adelante la decimos. Entonces ya era una persona criada, una persona grande, un joven tal vez. Entonces allí, ¿cómo sería el sufrimiento de esta mujer, cierto? Y entonces en las circunstancias que está pasando la viuda de Naín, quedó viuda y se muere su hijo y su único hijo. No decimos uno de sus hijos, sino su único hijo. Qué tristeza, ¿no? Y entonces se encuentra sola, triste, afligida, y el pueblo acude a acompañarla. No la dejaron sola, la acompañó mucho pueblo a ir a enterrar a su hijo. Entonces, y aunque Naín es agradable, la viuda no estaba muy agradable porque estaba muy triste, estaba afligida. Y ustedes saben que la aflicción quita fuerza, la aflicción quita tristeza, quita alegría, la aflicción no deja, hay desconsuelo, tantas cosas que produce la aflicción en una persona. Porque perdió ¿a quién? Algo que había nacido de ella, su único hijo. Y la frase, vamos a ver, cuando el Señor Jesús llegó, cuando llegó cerca a donde estaba ella, iban a enterrar a su hijo. Entonces el Señor la vio y se condolió de ver a esta mujer llorando. No nos imaginamos si ella gritaba desconsolada, si en un dolor de esos no se llora con gemidos tal vez que no nos escuchen, sino gritamos tal vez. Eso nos ocurre a muchos cuando tenemos algún dolor o alguna pena. Pero
dice la palabra que estaba afligida porque había perdido algo que había nacido de ella, su único hijo. Cuando el Señor Jesús la vio, le dijo: no llores. Y esa palabra llores, esa frase quiere decir meklaie, una palabra que hemos estudiado, ¿no? Meklaie, no llores, quería decir, le dijo el Señor, no llores. Esa no llores fue una orden que el Señor le dio, en su dolor que el Señor sintió, con la autoridad, porque la autoridad era del Señor. Entonces le dijo, yo creo que nadie en los que iban con ella acompañándola, no la consolaron igualmente y la iban a consolar de diferente, pero el Señor lo hizo con autoridad, como la tiene Él, la con sabiduría, pero también por darle el consuelo, porque Él se dolió también de verla sufrir por la pérdida de su hijo. Y entonces dice, no llores, pronunciada por Jesús a la viuda de Naín. Esa fue la palabra que el Señor pronunció a esta viuda en este momento de dolor. Y es una de las intercesiones más conmovedoras y significativas a través de los evangelios, porque los evangelios nos muestra esto, ¿cierto? Y entonces ahí se está, porque aquí está también relatada, está estudiada, la estamos estudiando, la estamos considerando, y dice que es lo más significativo en los evangelios, que es algo significativo a través de los evangelios que nos lo dan a conocer. Y entonces era el agiado de Dios, que quiere decir el verbo llorar, el agiado de Dios, verbo llorar. Es en voz alta, hacer duelo. Y está pasando la situación, la viuda está en pleno duelo público, está en una procesión fúnebre. Se forma una procesión porque en ese tiempo, me imagino, no habían carros, habrían caballos, pero ahí no iban en caballo, iban en procesión, como se llama hoy día, ¿cierto? Cuando se sale con varias personas y llevan diferentes elementos. Entonces allí dice que iban como en procesión. Entonces dice la palabra también que entonces el llanto era un llanto socialmente, porque era normal que ella llorara, no iba a esconderse para llorar. Yo pienso que a gritos ella clamaría y se dolería públicamente. Entonces era también social, era esperado y contumaz, era también cultural ese camino fúnebre en el que iban ellos, porque ahí llevaban a su hijo a enterrar. Entonces era también esperado y culturalmente apropiado por la situación que ella estaba pasando. Jesús interrumpe el ritual de dolor con una palabra profética. Entonces dice que la interacción de frena el ciclo natural del duelo. ¿Y cuál sería la palabra profética? Dice el Señor. Entonces le dice, no llores, pero él sabía con la autoridad que lo estaba diciendo, como hemos dicho. Entonces frena el ciclo natural del duelo, que es la muerte, la sepultura, porque van directo allá, ¿cierto? Llevan al muerto, lo llevan a la sepultura. Anuncio de revelación. Dice que implícitamente dice, tu situación está por cambiar en la mente del corazón del Señor, y el corazón del Señor está por cambiar tu duelo, está por cambiar tu dolor, está por cambiar tu aflicción, está por cambiar lo imposible. ¿Por qué? Por lo posible, ¿cierto? Pero eso lo hace únicamente Dios con su gran poder. Esa es el poder que tiene el Padre, que tiene el Señor Jesús en ese momento, porque va en camino a la sepultura, porque está muerto. Y entonces implícitamente dice, tu situación está por cambiar. Tal vez ella no lo entendería y ninguno lo entendería, pero el Señor sabía a dónde iba. Y dice la invitación a la fe. Allí el Señor, con su palabra y con su actuación, está invitando ¿a qué? A que tengan fe, a que tengan fe. Entonces, para que esa fe sea inyectada, le pide confiar antes de ver el milagro. Hay que confiar antes. Esto nos pasa hoy en día, ¿cierto?
que tenemos que confiar muchas veces. Ay, vamos a ver, no, vamos a confiar. Cuando el Señor nos promete algo es porque Él cumple. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿cierto? Entonces le dice, hay que confiar antes de ver el milagro. Entonces el contraste con otras intervenciones, consolación humana. Le dice, no llores, acepta tu dolor, le dice la consolación humana, o sea, el pueblo que va con él. Le dice, no llores, acepta tu condición, acepta tu dolor. Ay, Padre Santo, entonces yo pienso que eso le caía a ella como una piedra, ¿cierto? Porque dirían, ¿cómo se les... En nuestro pensar, en mi mente que vuela, entonces diría ella, ¿cómo me van a decir eso? Que acepte la muerte de mi hijo. En su dolor no lo sentiría, pero le llega una voz apacible, una voz consoladora. ¿Y cuál es esa voz? La del Señor Jesús. La consolación de Jesús le dice, no llores, tu dolor es innecesario porque yo voy a actuar. Qué promesa y qué palabra tan alentadora, ¿cierto, hermanos? Alentadora la palabra que ella recibe de parte del Señor, porque dice, porque yo voy a actuar. Gracias, porque yo voy a actuar. Entonces le dice el Señor una palabra de Jesús que está en ahí, le dice el Cayet de Jesús. El Cayet de Jesús revela su autoridad sobre las circunstancias más irreversibles, la muerte. El Señor está en esa circunstancia, en algo irreversible. Para el hombre es imposible esa situación irreversible, pero ¿quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo, el que tiene el poder, el lleno de sabiduría y de gracia. Entonces es irreversible contra la muerte. Su compasión, que se traduce en acción poderosa. La compasión del Señor se transmite, se traduce en acción poderosa, no cualquier acción, sino su acción es poderosa en esta situación. El llamado a cambiar el lamento por fe cuando Él habla. Le hizo un llamado y por fe cuando Él habló. Y Jesús no solo consuela el llanto, lo detiene porque viene la resurrección. Cuando el Señor le dice no llores, Él quería que detuviera su llanto, ¿cierto? Su dolor. Y le dice no llores, pero se lo dice con amor, pero también con autoridad. Jesús solamente, como decimos, no solo consuela el llanto, sino lo detiene porque viene la resurrección. Jesús trae restitución, resucita la fe, resucita la enfermedad, resucita tantas cosas, pero Él sabía lo que iba a ocurrirle a esta viuda, a esta madre que perdió su hijo, que estaba dolida, que su corazón estaba quebrantado, no quebrantado, quebrado, dolido, maltratado por esa pena que estaba pasando, ¿cierto? Pero también tenemos allí otro suceso y otra circunstancia que también pasó. La de Naín fue la muerte de un hijo. Pero aquí en esta cita bíblica, vamos a la cita bíblica en Génesis 21, 15, 16, 17. Génesis 21, 16, 27. Es otra circunstancia en la vida de una persona. Y nos dice la palabra en Génesis 21, 16, 17. Amén. Vamos a hablar de Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. ¿Y quién era Abraham? El padre de Ismael, ¿cierto? La madre era Agar, la sierva de Sara. Entonces dice la palabra del Señor en el 15, porque no lo vamos a leer todo porque está larguito. Entonces dice, y le faltó, cuando ella fue echada con su hijo, ella lo único que llevó fue un odre con agua, lo que le empacó, lo que le dio a Abraham para que llevara para el camino, ¿cierto? No se dice que le echaron una lonchera, ni que le echaron un avío, que dicen algo de comer, no, se dice que agua, un odre con agua. Y dice aquí la palabra, y le faltó agua del odre
y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, o sea, enfrente del muchacho, el muchacho alzó su voz y lloró. Entonces allí el muchacho lloró porque estaba triste, porque estaba desolado, porque había perdido el apoyo de su padre, de su papá, porque no tenía dónde vivir, porque no tenía que comer, porque no tenían sino un odre con agua. No tenían más con qué sostenerse, que comer, únicamente agua. Entonces se dice que la mamá lo dejó allí a ver a la deriva, ¿cierto? Estaba con él, pero le dice aquí que lo dejó debajo de un arbusto. Entonces dice que cuando el muchacho muera, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Soltó su llanto de tristeza, de dolor, de sentirse ¿qué? Desamparado. ¿Desamparado por quién? Por su padre. Pero le llega una sorpresa y entonces se lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Bendito sea el Señor, porque también Él escucha. Él solamente no ve, vio el llanto de la mujer, pero también escuchó el llanto de este muchacho que estaba triste, dolido, desamparado de padre, pero estaba el Padre Todopoderoso, estaba el Señor Jesús, el quien da vida, el que enjuga toda lágrima. Él es el que tiene poder para consolar, y no es cualquier consolación, así como lo hizo con la viuda, una consolación que pensamos que ella lo sintió, porque no se dice que siguió llorando. El Señor con su palabra consoladora le dio paz, le dio consuelo y le dio fuerza y fortaleza para poder seguir. Entonces llegaba lo más importante, que es la consolación, porque cuando uno le dan una palabra de consuelo y están con uno, eso es estar con uno, ¿cierto? Qué tristeza cuando no hay una persona al lado de la otra que está sufriendo y le dé una palabra de consuelo, un abrazo. Lo recibe uno con tanto amor, con tanto agradecimiento, que le llega a uno apacible, siente uno paz, siente uno que esa palabra y ese abrazo le refrescó, le ayudó a ese dolor, aunque humanamente no va a reponer a un muerto, pero estaba allí esa persona todopoderosa, grande, maravillosa, todopoderoso, que es el Señor Jesús, el que enjuga toda lágrima de todo ser. Y entonces allí limpió las lágrimas de este muchacho, escuchó la lágrima de este muchacho, la tristeza con que lloraría, ¿cierto? Entonces esa fue otra circunstancia en que el Señor actuó y le dio paz y consuelo, pero también que le dio al muchacho, le dio promesa. Cuando estudiemos más esta palabra nos vamos a dar cuenta de esa promesa tan grande que el Señor le dio para este muchacho. Le dio la promesa: porque yo haré de él una gran nación. Qué promesa en esos momentos de dolor y desolación de Ismael, ¿cierto? Una promesa que lo haré de una gran nación. Qué bendición, qué promesa tan hermosa, y qué consolación del Señor tan hermosa, la que nos muestra en su palabra. Entonces ahí está la misericordia, la bondad y la misericordia de Dios, enjugando las lágrimas de la viuda, enjugando las lágrimas también de Ismael y también de Agar, porque es la mamá y la que lleva el sufrimiento por su hijo, que también está sufriendo. Pero ahí está el Señor para consolar, ahí está el Señor para estar dando un abrazo, un consuelo, una compañía, y en su palabra la recibimos. Entonces, qué bonito es eso. Entonces, aquí también yo tengo una anécdota, como un testimonio. Hace muchos años, donde yo trabajaba, había un niño que ya buceaba, ya jugaba, ya caminaba, y los papás le compraron un peluche, un osito, y él era su juguete preferido, y él jugaba. Y entonces lo escuché un día que le dijo al osito:
No llore, Totito, que aquieta yo. Entonces, él hacía que su osito estaba llorando y le ofrecía el acompañamiento y le decía, aquí está yo, o sea, aquí estoy yo. Qué no, palabra tan bonita. Y me acordaba yo, preparando este mensaje, sí, el niño tenía su muñeco, era el dueño de ese muñeco porque sus papás se los habían regalado. Pero el Señor Jesús también es nuestro dueño, el que intercede por nosotros, el que nos cuida, el que enjuga toda lágrima, y somos de Él. Y Él se duele que nosotros nos dolamos. Y el niño sintió que el osito le lloraba, y entonces aquí talló, le ofreció su compañía porque era su muñeco, era su juguete preferido. Pero nosotros somos los preferidos de Jesús. Nosotros somos esas personas que Él nos cuida, que nos consuela, que cuando seamos tristes Él está al lado nuestro, que cuando estamos necesitados vamos a Él y nos escucha, que dio su vida por nosotros. ¿Cómo no vamos a ser de Él, cierto? ¿Cómo no vamos a escuchar su voz? ¿Y cómo Él no va a sufrir por nosotros? Y nosotros a veces tan infieles, a veces, oh Padre, que en cualquier circunstancia nosotros podemos recurrir a Él. No tenemos límites, podemos ir, podemos arrodillarnos en el lugar que estemos, en un rinconcito, aún mentalmente podemos dirigirnos a Él y clamar, aquí estoy yo, Señor. Como el Señor nos diga, aquí estoy yo, María, aquí estoy yo, Rafael, aquí estoy yo, Clementina, aquí estoy yo, Amparo, aquí estoy yo, Luisa, aquí estoy yo, mi niña Lejita, mi niña Sánchez. Oh, bendición, aquí estoy yo, María, aquí estoy yo, Emanuel, Cruzada Cristiana, todo el que está conectado. Aquí está el Señor para escuchar su voz, amados hermanos. Que clamemos a Él porque Él nos escucha, porque Él está con nosotros y en nosotros, como nos leía el pastor ahorita esa porción de la palabra en Juan. Hermanos, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, amado Dios, sabemos, Señor, que tú enjugas toda lágrima, Padre bendito de la gloria, porque se han perdido la esperanza, ha muerto, Señor bendito de la gloria, la esperanza, las relaciones familiares, oh Padre, las relaciones con los vecinos, Señor. Hemos llorado por ella, Señor. Oh Padre precioso, la economía se ha llorado, Señor bendito, porque la economía ha estado baja, ha estado peor, Señor, tal vez como en otros tiempos. Oh Padre, las empresas, Señor bendito, lloran, Señor bendito, por las situaciones, Padre. Oh amado Dios, en la salud también se llora de dolor, de enfermedad, Señor. Oh Padre, las ilusiones están enfermas, Padre. Oh, todo lo que parecía, Señor, que iba a salir, Señor, se ha quedado, Señor, enterrado. El Señor Jesús la resucita, Señor amado. Tú enjugas las lágrimas de toda persona, de tu pueblo y de tu iglesia, Señor, que estamos unidos en clamor y oración, Señor. Padre precioso, considerando tu palabra que nos has dado hoy para compartirla, Señor. Padre amado, gracias porque te tenemos a ti, Señor, porque podemos decir que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro consolador, pero también nuestro guiador, amado Señor. Padre, gracias, bendito Rey de gloria, porque tú estás atento, Señor, a nuestro clamor, Padre, porque tu brazo no se ha cortado, tu oído, Señor, está atento a nuestro clamor, amado Dios. Qué bendición, qué promesa tan hermosa, Señor, tener un Padre que nos oye, que nos escucha, un Padre que enjuga nuestras lágrimas, un amado Jesús que nos ama, Señor, que dio su vida por nosotros, Señor. Padre, es motivo de alabar y bendecir tu santo nombre, Señor, por esas lágrimas silenciosas que vierten muchas personas, no solamente mujeres, sino hombres, jóvenes, niños, Padre. Oh Señor, enjúgalas, Padre precioso, Señor, esas lágrimas, Señor, que hacen doler el alma, Señor. Oh Padre amado, gracias por tu gran poder, por tu gran amor, por tu gran misericordia para con toda la creación, Padre. Es motivo de alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. Gracias por esa compasión que tú tienes, Señor. Gracias por todo, Señor, tus hijos, Padre amado. Gracias por tu Hijo Santísimo Jesús de Nazaret. Y gracias por el Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que nos dice
que la compasión acerca el corazón de Dios a todas las personas. Así es, Padre. Muchas gracias porque tu compasión, Señor, nos acerca, Señor, más a tu corazón, Señor, a cada persona, Señor amado. Gracias. Gracias por ese amor tan incondicional que tú nos tienes, Padre. Es motivo de alabar y bendecir tu santo nombre en esta mañana. Oh Señor bendito de la gloria, gracias Señor. Padre amado, gracias. Amados hermanos, hay una palabra y la recomendamos y dice: no olvidemos que aunque no controlamos las circunstancias, podemos descansar en quien las controla. ¿Quién las controla? El Señor Jesús, ¿cierto? Aunque nosotros no las podemos controlar, ninguna circunstancia, pero podemos descansar en quien las controla. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra en esta mañana. Adoramos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú has puesto en esta mañana en ayuno, Padre, para venir a alabar y bendecir tu nombre, Señor, y para disfrutar de esta hermosa, Señor, palabra y porción de ella, para alabanza y gloria de tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, con acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, que tengan un feliz día. El Señor les bendiga. Gracias, Amparito.